Muy buenos días, amables oyentes del abecedario, la educación de la A a la Z. Bienvenidos este domingo a nuestro programa de maestros para toda la comunidad educativa y para todos los interesados en la educación y la pedagogía. Estamos en este mes de julio con un ciclo de la pedagogía en tiempos de crisis que comenzamos el domingo pasado, precisamente hablando sobre la crisis en educación y sobre esas apuestas que se hacen. Les habla Yurani Mendoza y me acompaña en la conducción el profesor Bernardo Barragán. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, profesora Yurani, muy buenos días a todas las maestras y a los maestros de Colombia que nos escuchan y a todos los que siguen trabajando por la transformación del país desde una perspectiva crítica. Sí, como usted lo acaba de señalar, iniciar este ciclo nos pone en un asunto bien interesante alrededor de cómo responde la pedagogía a un tiempo de crisis, entendida la crisis como la oportunidad para producir pensamiento y acción crítica, que yo creo que es lo fundamental. Profesor, y vamos a escuchar una invitación muy especial que nos hacen varios colectivos a celebrar el 20 de julio de una manera distinta. La presencia de un ELN sin proceso de paz, de disidentes de las FARC y de otros actores criminales los tiene entre la guerra en Colombia. Los grupos armados no quieren ceder terreno y que la economía ilegal deja ganancias. Colombia resultó salpicada en el escándalo mundial del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En 2.400 millones de dólares el de sangre al Estado. Ay, Dios mío, ahora sí nos llegó el que nos trajo. Estamos fritos, estamos en la olla, ya. Saca el caldero para ver si nos escuchan. Así no fue que empezó, pues, todos con los calderos y después a las marchas. Pues ahora toca cambiarla y nos vamos es para la olla comunitaria, mija, para ver si así nos escuchan. Hablar todos y todas por Colombia, a cocinar a Colombia que está en la olla. Sí, te espero el 20 de julio, cogí una calle, la que sea, y ahí te pones a cocinar con tu gente y hablamos y resolvemos las situaciones de este país. La solución está en disminuir el hambre, en ser más solidarios y en la unión comunitaria. Listos con la olla y el caldero, mija. La fuerza de Colombia está en la olla y la solución la estamos cocinando entre todos. Bueno, profesor, después de esta amenizada invitación sobre que estamos en la olla, hablando pues de las crisis y de cómo ha respondido la pedagogía y de lo que usted señalaba al final del programa pasado, que decía precisamente que si bien desde el grupo de Historia de la Práctica hay unas respuestas que son históricas, que fueron pensadas por allá en los años 70, en los años 80, hoy es importante retomarlas desde tres aspectos que usted consideró al final del programa, que plantea el profesor Echeverry. Entonces yo creo que es importante hablar de esos tres aspectos del profesor Jesús Alberto Echeverry y de cómo se ponen en funcionamiento en ese otro elemento que él va a destacar en la pedagogía cuando habla de la pedagogía como un campo narrativo. Sí, profesora, los tres elementos son proliferación, reconceptualización y apropiación. Y precisamente son esos tres elementos lo que le dan, según el profesor Alberto Echeverry, en el orden conceptual, a la pedagogía unos elementos que le permiten responder a la crisis en el orden conceptual, podría decirse, de lo que se vive en relación con la pedagogía y por supuesto en su relación con la sociedad, porque no se parte del hecho de que simplemente las respuestas a las crisis o las respuestas de la pedagogía a las crisis solamente se hacen desde la acción misma, sino que ellas requieren también una acción en el ámbito de lo que se define como el campo conceptual. Y eso le va a permitir entonces al profesor Echeverry plantear una nueva dirección de respuesta que hoy se torna muy interesante, ¿cierto? Y es un poco lo que él ha llamado el campo narrativo. Entonces ahora ese campo conceptual se convierte en el campo narrativo y conceptual de la pedagogía. Y especialmente porque es importante recordar
que el campo conceptual de la pedagogía va a tomar algunos elementos en relación con lo que significa hablar de las experiencias de las comunidades, de los maestros, de lo que está pasando. Y eso quiere resolver de alguna manera toda esa crítica que se hace al campo conceptual de la pedagogía como un asunto estrictamente teórico. Y ya entonces se traslada a recoger la experiencia práctica de los maestros y de las comunidades. Y yo creo que es ahí donde podemos encontrar algunos elementos interesantes. Claro, profesor, eso me parece muy interesante, poder definir desde lo narrativo cómo funciona allí la experiencia, porque nosotros continuamente también tenemos en las legislaciones, por ejemplo en el decreto 1278, un capítulo relacionado con experiencias significativas, y cada año en los foros educativos municipales lo que se hace es mostrar experiencias significativas. Esta propuesta del profesor del campo narrativo de la pedagogía tiene relación o no tiene relación, o de pronto podría apropiarse de una manera distinta, porque pues la idea es como visibilizar esas prácticas del maestro, pero entonces ¿cómo es que se recoge esa experiencia en el grupo de historia de la práctica? Bueno, lo que pasa es que precisamente el campo conceptual y narrativo de la pedagogía podría pensarse como campo de experiencia. Y el profesor Echeverry bebe un poco en la tradición pedagógica de quienes trabajaron la experiencia en la escuela activa, pero traslada esa experiencia obviamente a un lugar mucho más potente, y es qué ocurre con la experiencia que los maestros desarrollan, trabajan, hacen en la vida cotidiana en el aula, en lo que podríamos decir en ese encuentro con los niños, con los jóvenes, con la comunidad, etc. Y cómo esa experiencia puede transformar también toda una práctica y convertirse en ese sentido en una práctica política. Y allí va a tomar un poco ese sentido de la noción de experiencia de La Rosa y de Benjamin, para comprender que la experiencia es algo que nos pasa, no lo que pasa. Y se distancia un poco del asunto de las experiencias significativas, sobre todo porque esto de las experiencias significativas parece tener un sentido como muy objetivo de lo que es sígnico, es decir, de lo que es significativo para la comunidad, pero en términos, me parece a mí, de lo que quiere el sistema, la institución, el estamento. Estas experiencias de las que va a recoger el profesor Echeverry, y que tienen un lugar muy interesante en un texto que él escribió que se llama Cartas a Clotilde, van a expresar un asunto muy interesante y una noción bien potente, y es la noción de rostro magisterial, es decir, cómo se va configurando el rostro del maestro en esa experiencia. Es decir, Echeverry va a decir, en todo maestro lo que acontece es un rostro, y ese rostro se construye en la experiencia, en el encuentro con los niños, en ese camino que va haciendo en su existencia de maestro. En Cartas a Clotilde, por ejemplo, Clotilde es una mujer que está en las zonas más difíciles de Puerto Valdivia, está en las zonas de Montería, está en las zonas del suroeste, está en las zonas del noreste antioqueño, etc. Y eso es lo que va configurando ese rostro magisterial. Entonces, la experiencia aquí no es para, voy a decirlo así, no es para ser vista por los estamentos institucionales, sino para ser simplemente mostrada a manera de una imagen, de un cuadro de la vida, un poco también como lo había pensado en su momento Fernando González en El maestro a pie, es ese maestro que camina su experiencia y que ya encuentra, y allí encuentra el sentido de su trabajo como maestro. Entonces, ese campo narrativo, a diferencia del campo conceptual, hay que ir a buscarlo, ¿cierto? Hay que ir, es como para recuperar esa memoria histórica del maestro, fundamentalmente, porque nos la pasamos diciendo que hay muchos maestros que no hacen su trabajo, que no están en función del desarrollo de los aprendizajes y un poco de cosas.
pero estamos olvidando cómo esos maestros, por ejemplo, como me contaba Echeverry, maestros que hacían comitivas para transformar la escuela, para pintarla, eran ebanistas y hacían los pupitres, hacían el tablero, buscaban la manera de ayudarle a la comunidad. Y eso se me parece a mí, no sé usted qué piensa, profesor, un poco a ese sentido de la minga, que hablábamos el otro día también en otro programa con una compañera indígena. Entonces, yo creo que a diferencia del campo conceptual, el campo narrativo se funda sobre todo en eso, en el rostro magisterial, y que todos los maestros tenemos un rostro magisterial. Y lo que hemos perdido en la crisis, me parece a mí, es ese rostro magisterial. Entonces, lo que hay que recuperar es ese rostro. Profe, usted me hace pensar como que ese rostro magisterial no solamente es construido por el maestro mismo, que eso a veces es difícil. Yo conozco muchos maestros desde un hacer y desde un contacto con sus estudiantes muy hermoso, pero que de pronto no les interesa precisamente visibilizar esta experiencia porque implica unos asuntos de orden conceptual, no porque no lo tengan, sino porque también esto como se vuelve un asunto como de ego, ¿cierto? Como que, yo me gané este premio, vean, y hay maestros que no les interesa eso, o sea, prefieren, y de hecho, pues, Foucault también va a hablar del anonimato, ¿cierto? Que es un asunto bien interesante y que obviamente no conversaría con eso que se plantea desde el Ministerio de las Experiencias Significativas. No obstante, uno que está por ahí al ladito poniéndole cuidado a esos maestros y quiere visibilizar y escribe sobre ellos, ese es el asunto, porque no se va a perder, porque aquello que no se escribe pues se va quedando en el recuerdo de quienes fueron o tuvieron la fortuna de ser sus estudiantes o de ser las familias que conocieron a esa persona, pero finalmente con el paso del tiempo no va a quedar ahí el vestigio de lo que significó esa persona para la pedagogía, ¿cierto? Cómo respondió esa persona a las crisis, porque los hay muchísimos. Y yo pienso, a veces, no sé si me equivoque con esto que voy a decir, pero ese maestro calladito, que le pone cuidado, pone todo el corazón, hace un trabajo invisible hermosísimo. Yo digo invisible porque puede que no queden los libros, no queden los artículos, no tenga los posgrados que muchos otros están haciendo, pero queda en el corazón de una comunidad. Entonces, yo creo que ahí es donde el profesor Echeverry quería precisamente poner ahí ese campo narrativo. En la diversidad de lenguajes también para poder contar esas experiencias que atraviesan los maestros y que no solamente el maestro la narre, sino que también todo ese círculo que acompaña al maestro pueda narrar y pueda reconocer ese trabajo que hace porque siente que es su trabajo, no para que lo premien ni para nada, sino porque siente que es su obligación moral y ética con una comunidad y con unos estudiantes. Por supuesto, lo que yo pienso precisamente es que el campo narrativo lo que va a plantear es que existe una experiencia del maestro que no puede ser cooptada por lo institucional. Es decir, que no puede ser puesta en eso de las experiencias significativas, ni puede ser puesta en eso de los premios del ministerio, premios al mejor maestro, toda esa cosa que nos ponen en un ámbito de una competitividad absurda. Y entonces acá lo que se está planteando simplemente es que lo que se quiere es traer la memoria de ese maestro y cómo construye su rostro magisterial. Y cómo ese rostro magisterial y esa digamos, constitución de su narrativa de vida y de experiencia es precisamente lo que va a forjar un campo de resistencia distinto. Ese anonimato forja un campo de resistencia, una práctica de libertad que no puede ser cooptada por las formas institucionales. Un poco como señalaba de Sartor, son las formas tácticas, y me disculpan hoy pues que estoy trayendo pues estos autores, pero bueno, resulta a veces necesario. Entonces, miren cómo acá frente a la pedagogía, frente a la crisis que estamos viviendo, crisis que viene de muchos lugares, puede encontrar acá es un campo de resistencia, un poco en la perspectiva de que realmente los maestros y las maestras en Colombia y en Latinoamérica han hecho ese trabajo anónimo, pero que tiene valor precisamente por eso, porque no es un trabajo cooptado por la forma institucional. Entonces eso lo libera, lo libra
de estar sometido a los formatos, de estar sometido a las luces, de estar sometido a un régimen de visibilidad que lo que hace es, me parece a mí a veces más bien como acrecentar el ego, pero no permitir que la experiencia constituya el ámbito fundamental de la vida del maestro. Por eso la expresión en la que quiero insistir, que me parece más hermosísima, del rostro magisterial, y es que cada maestro es un rostro magisterial distinto, es una forma distinta y que se convierte en una práctica de libertad. Entonces, porque las otras, insisto, cooptan esa libertad, y es ahí donde está el problema, ahí es donde está el asunto. Y eso sería lo que habría que pensar y plantear, nos iba a decir, y recuperar, pero quizás no sea necesario, porque hay que decirlo, a pesar de todo, de lo que se dice, de lo que vivimos, los maestros siguen o seguimos respondiendo con prácticas de libertad, seguimos respondiendo con prácticas de resistencia que no pueden ser cooptadas por lo institucional. Y yo creo que ahí la pedagogía tiene una respuesta, que es una pedagogía puesta más en una condición distinta, en el sentido que la sacamos de ese ámbito epistemológico necesario y fundamental, como dijimos en el anterior programa, pero la ponemos en la vida misma. Entonces es un recorrido dialéctico de lo conceptual a lo narrativo y de lo narrativo a lo conceptual. No estamos diciendo con esto que la experiencia tenga que conceptualizarse. Puede ser conceptualizada, pero tampoco es necesario, Entonces yo creo que ahí estaría lo fundamental de esto que estamos conversando, profesora. Bueno, yo creo que aquí ya hay bastantes elementos alrededor de la pedagogía como saber, la pedagogía como campo conceptual y narrativo, desde lugares críticos que implican entonces no más allá pues de una construcción epistemológica del campo como tal de la pedagogía, implica también llenarse de herramientas o constituir trincheras desde donde el maestro puede ejercer unas luchas que son importantes, porque cuando hablamos de educación hablamos de poder y hablamos de luchas, de tensiones, de crisis, y a eso es precisamente lo que estamos respondiendo y es lo que ha respondido el grupo de Historia de la Práctica alrededor de estos 40 años que lleva pensando el asunto educativo y de alguna forma construyendo este campo amplio, disperso, para que los maestros tengamos estas herramientas de lucha y de apropiación de nuestro saber. Ahora pasemos entonces a mirar lo que ha desarrollado el Grupo Federici también en cuanto a lo educativo y lo pedagógico. Sí, en este ámbito de las posibles respuestas de la pedagogía a las crisis, va a aparecer en un momento en Colombia un punto de vista bien interesante que se personifica, por supuesto, en la figura de Antanas Mockus. Pero bueno, señalar que aquí pues también están como casi que al unísono, bueno, ya lo dijimos, el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, también va a estar todo un trabajo que se hace en el Valle con Mario Díaz, pero el Grupo Federici, en la figura de Antanas Mockus especialmente, va a plantear tres cosas sobre, quisiera, profesora, que nos detuviéramos, que van a ser muy interesantes, porque muchas de esas cosas incluso se pusieron en funcionamiento en la alcaldía de Mockus en Bogotá. Es decir, Mockus llevó ese ámbito de lo pedagógico a la ciudad y sobre todo construido a partir de esa simbolización tan fuerte de la realidad para poder transformarla. Entonces hay tres cosas que son importantes. Uno es que cuando se habla de pedagogía reconstructiva, se está hablando de que esta propende por la constitución de espacios de discusión. Entonces, el Grupo Federici y Mockus van a plantear que la pedagogía es precisamente para eso, para formar espacios deliberativos. La pedagogía, entonces, miren cómo ya no es para transmitir un saber como algunos piensan, que esa instrumentalización es lo problemático, sino ya para producir espacios de deliberación, de discusión. En segundo momento, hay que pensar en un entendimiento que es el que se constituye en una alternativa para el desarrollo de ambientes de participación y cooperación. Es decir, son todas las reglas del orden social de las que Mockus tanto hablaba y que son necesarias para que se generen unos ambientes de participación y cooperación, sin los cuales no sería posible la transformación de la sociedad.
Y por último, todo esto busca la construcción de valores sociales que van a garantizar la transformación del conocimiento técnico, un saber cómo, por un conocimiento ético, saber qué. Entonces miren cómo acá esa pedagogía reconstructiva va a derivar hacia una ética, y eso va a ser muy importante, eso va a ser fundamental. Y a mí me parece que en tiempos de crisis esta propuesta ha tenido también sus críticas, pero esta propuesta nos da también un elemento interesante para ser pensado. No sé qué piensa usted, profesora. Yo creo que de todas maneras sacar la pedagogía, sacarla no, pues nosotros sabemos también con Freire que hay otros escenarios educativos por fuera de la escuela, y que en la sociedad, lo que se constituye como la sociedad educadora, también son escenarios para pensar lo educativo. No solamente los maestros somos los abanderados de la pedagogía, sino que también antropólogos, sociólogos de distintos campos se interesan, y esa construcción colegiada va a permitir responder a las crisis. La crisis es de todos los ámbitos, ¿cierto? Y en la medida en la que tengamos más espacios donde podamos conversar más y donde nos podamos entender más, pues vamos a tener mejores soluciones, que eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de nuestra historia en Colombia, y que ha derivado en procesos muy interesantes. Por ejemplo, Bogotá, con todo el trabajo de Antanas Mockus, creo que cambió en su forma de ser ciudadano, porque esto tiene que ver también con una educación para la ciudadanía, esta apuesta, y eso hay que leerlo de todas maneras, porque esas ideas se han sedimentado y han tenido un eco importante. Esa pedagogía reconstructiva, yo creería que más en el ámbito de la formación ciudadana. Sí, de hecho, por ejemplo, todo el planteamiento de Mockus va a derivar hacia que, por ejemplo, asuntos como la información circule de manera amplia, porque pues hay que decirlo, esta propuesta de la pedagogía reconstructiva tiene sus bases en la filosofía habermasiana de la acción comunicativa. Siempre hubo una crítica ahí, incluso para el mismo Habermas, y un poco en esta perspectiva de quiénes son los que producen esos entendimientos que otros llaman consensos. Y qué valor tendrían esos entendimientos si puede ser que existan algunos que no tienen como los elementos de información para entrar en esos consensos. Entonces Mockus va a decir lo que hay que brindarle entonces a toda la comunidad, a la sociedad, y el valor de la pedagogía sería brindar esa información para que la gente pueda entrar a consensuar, pueda llegar a entendimientos. Pero ahí hay una dificultad porque no todos tienen las condiciones para entrar en esos entendimientos. Eso es lo primero. Y yo quería decir una cosa, no quiero dejarla pasar, y es que, por ejemplo, miren lo que acaba de ocurrir en el movimiento que todavía estamos viviendo y que surgió en el 28 de abril. Lo que se demostró ahí de la respuesta a una crisis social es que lo que no hay allí es posibilidad de conversación. Lo que no hay allí es posibilidad de diálogo. Allí no se plantea ninguna conversación, ningún diálogo, sino que es un estamento de espaldas al diálogo, a la conversación, y fundado en las vías de hecho, ¿cierto? Las vías de hecho que son la violencia del Estado, es poner simbólicamente las tanquetas, el desmán en todas las manifestaciones, la policía, todo esto que hemos visto en todo este trasegar del movimiento que ya pasó los 40 días y que no lee el valor que tiene una sociedad la construcción del diálogo, de la conversación. Y otra cosa en la que quiero insistir es que Mockus va a decir, ya el problema acá no es precisamente el asunto de tener un conocimiento técnico. Ya el problema no es ese, ¿cierto? El problema ya no es incluso las áreas de conocimiento como saber técnico, no, sino el saber qué, o sea, el problema ético. Pues porque el problema ético es fundamental para que una sociedad pueda comprender todo lo que está ocurriendo con ella, que todo lo que está pasando, cómo lo puede transformar. Y muchas veces, por ejemplo, con lo de la pandemia, mucha gente llevó el problema de la virtualidad al asunto técnico, lo resolvían solamente por el lado de lo técnico y no se hicieron las preguntas éticas, ¿cierto? Las preguntas éticas. Acaba de salir un artículo, una entrevista a Jean Carlos Melich,
donde señala como por ejemplo lo que significan los espacios que él llama atmósfera, la atmósfera del salón de clase, que no es un ambiente de aprendizaje virtual, porque la atmósfera no se puede de antemano organizar y preparar, es algo que ocurre ahí. Entonces también tiene ese sentido de lo nuevo, de lo que resiste, toda esa estandarización que en la virtualidad es muy jodida. Entonces todo el mundo pidiendo tecnología, sabiendo que el problema es ético. Profesor, no, yo creo que hemos hecho el buen recorrido de lo que hay construido hasta el momento, de unos referentes que hay ahí, que tienen bastante rigor, el trabajo pues, del Grupo Ferich, el trabajo de Historia de la Práctica Pedagógica. Sin embargo, hay unas iniciativas en las que vamos a estar conversando en la calle, porque nos vamos a desplazar, el abecedario se desplaza hacia la calle, precisamente a recoger lo que están pensando jóvenes, adultos, mujeres, distintas voces, para poder responder a esa pregunta que nos hemos hecho para este ciclo, que todavía no sabemos porque es incierto cuánto va a durar el ciclo, pero que sí nos interesa un poco salir a recoger experiencias, a recoger esas experiencias, eso que está circulando en los barrios, cómo se va a celebrar este 20 de julio, bueno, en las instituciones educativas también cómo están respondiendo a esa crisis, eso que usted está planteando también alrededor de la virtualidad, cómo se siente, cómo se percibe, cómo se piensa, qué hacen los maestros, o sea, son innumerables las preguntas que tenemos sobre cómo volver a esa presencialidad desde distintas orillas, pero lo importante es eso, es que estos espacios pululen, que cada vez lleguen más iniciativas de podcast, de programas de radio, de apuestas, para poder construir, porque todo eso construye tejido social y todo eso nos ayuda a pasar la página de esas violencias que todavía vivimos y que tenemos que enfrentar a través de la educación. Entonces, profesor, ya como una conclusión y cerramos el programa de hoy y los invitamos a escucharnos el próximo 18 de julio. No, yo creo que la conclusión fundamental es que es necesario recoger todos estos elementos que son construcciones de nuestros pedagogos en Colombia. O sea, la pedagogía ha intentado responder a las crisis que en su momento se han generado. Lo que pasa es que a veces parece ser que no tenemos la información suficiente, no nos acercamos, pero hay unos caminos que se han venido tejiendo desde hace mucho tiempo y lo que yo creo es que hay que acercarse a ellos y entender cómo es posible renovarlos en esa perspectiva y la invitación que usted hace, por supuesto, y que del abecedario tendremos es un poco ir al campo de la experiencia y poder allí encontrar también respuestas y alternativas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros hoy en el abecedario, a los maestros, las maestras que nos escuchan, jóvenes, mujeres, a todos un fuerte abrazo, un feliz domingo. Muchísimas gracias a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia que hace posible este programa, a Daniel Escobar que en la parte técnica siempre está atento a que salga al aire. Un abrazo para todos los maestros y las maestras de Colombia. Feliz domingo.